Señores, para mí es un placer estar con una figura dominicana, para mí genial, no un genio, sino genial. El doctor Sillier escribe los domingos, yo siempre lo leo. Tenemos en común que nos gusta, él como médico y yo como simple profana, conocer el órgano que está menos conocido por nosotros, que es el cerebro, porque ya la gente sabe del corazón, hay trasplantes, entonces, pero ¿usted ha visto alguno con el cerebro trasplantado? Nada, todavía no se ha logrado eso. Entonces, eso es parte de como de las cosas que tenemos que descubrir, y es precisamente el cerebro como la computadora de nosotros, o sea, que hay que resetearla, hay que... a veces se apaga y después vuelve, se apaga y se queda los coma que, como este muchacho de Soda Stereo, el argentino, que tiene como 5 años en coma. Sí. Toda esa cosa, o sea, son cosas que tanto el doctor Sillier como médico está por investigar, investiga, y los científicos del mundo, y yo como profana también me preocupa. Pero lo que estamos hablando fuera de cámara antes es justo para hacer un programa especial, que yo lo voy a dejar en el aire para que Pablo después lo haga. Las mujeres dicen, todos los hombres son iguales, y no es verdad que todos los hombres son iguales, porque cada persona es única. Y entonces hay otros hombres que dicen, yo me he casado 5 veces, pero yo no entiendo a esa mujer. Entonces no todas las mujeres tampoco son iguales. Entonces ese es un tema como para el debate, a propósito de que esta semana es la Semana de la Mujer, porque el día 8 de marzo es Día Internacional de la Mujer, que debí un poco tocar esto, porque nada más esta semana me toca venir al programa, entonces hay muchas cosas, porque entonces la semana de arriba, la del 15, el 15 de marzo es el Internacional de los Derechos del Consumidor, o sea que había muchas cosas que tocar, pero yo quiero con el doctor Sillier aprovecharle al máximo para preguntarle ¿cómo puede uno prevenir que le dé un paro cerebral, un derrame, lo que le dicen un derrame cerebral y esa cosa? Bienvenido, doctor. Gracias, complacido de hace días que no conversábamos aquí. Sí, sí, sí. Qué bueno. Bueno, la forma más sencilla de prever el derrame cerebral va en 3 vertientes. La primera, conocer que hay 3 cosas letales para el cerebro: la hipertensión, la diabetes y las grasas elevadas en sangre. ¿Qué pasa? Hay los que se llaman factores predisponentes, que son manejables, y otros que no. Por ejemplo, lo que uno no puede manejar, que son herencia. Cuando hay una historia familiar de derrame, el chance es muy alto de que uno lo pueda padecer. Lo segundo, la etnia. Hay un fenómeno de que a nosotros los oscuritos vamos peor en el cerebro. Nos da más. Eso está demostrado en un estudio en Estados Unidos con los afroamericanos. Pero en Estados Unidos tiene una aplicación, la alimentación. Casi todos los negros son gordos y gordas. Sí, pero es por una genética, es una alimentación mala, pero también se hizo en latinos residentes en Estados Unidos. Ya. O sea que es un problema de etnia, está demostrado. Y el tercer factor, edad. A mayor edad, más chance, no podemos manejar el paso del tiempo. Pero sí hay factores manejables, como son, hay personas que andan por ahí que nunca se han tomado la presión arterial. No saben su presión. Y debutan un día con un papá, de guañangue, se pierden el conocimiento, sangran, explota el cerebro y se mueren. La glicemia, las grasas en sangre, la vida sedentaria, el cigarrillo. El cigarrillo es el vicio más tóxico para el cerebro. Luego sigue el alcohol. El estrés está demostrado que innegablemente que cobra un precio, pero el estrés lo hace a través de presión arterial elevada. O sea, fíjese que hay personas que hacen un pique y después de ese pique, ¡pa!, rompen ese. ¿Qué pasó? Que esa presión se la disparó y explotó un vaso. Entonces los derrames cerebrales, como se conoce a nivel popular, son de 2 tipos. Unos que son falta de sangre, ese es el infarto cerebral. Y falta de sangre. Sí, se tapó en el vaso, el tejido irrigado por ese vaso se necrosa, muere esa parte del cerebro. Hay otros que son hemorrágicos, que se dividen en 2. En una hemorragia dentro del cerebro, la llamada hemorragia intraparenquimatosa, y una hemorragia fuera del cerebro, o sea que el cerebro flota en un líquido, en ese espacio subaracnoideo, se rompe un aneurisma, rompe la arteria, hay el sangrado, y esa sangre va cubriendo todo ese cerebro. Entonces,
de manera práctica, o sea, teniendo la oportunidad de ayudar a los televidentes, es importante que usted sepa su presión arterial, que usted controle las grasas en sangre. Hay personas que nunca se han hecho un laboratorio, hay personas que no saben cómo van sus colesteroles, hay personas que no saben cómo van sus HDL y su LDL, o sea, que en términos médicos eso es fundamental. O sea, usted quiere decir con esto que es importante tomarse la presión, es importante saber la cantidad de azúcar y líquido que usted tiene en su sangre, porque así el médico puede ayudarle a cómo prevenirlo. Entonces es una buena forma de prevención. Claro, claro. Quiero compartir con ustedes dos experiencias, y con usted también, doctor. Mire, mi papá nunca se enfermaba, y entonces yo le decía a mi mamá, hay que tener cuidado con él, porque en algún momento le puede dar algo que se muera. Y efectivamente a mi papá, cuando tenía 70 años, le dio un comienzo de infarto cerebral. Cuando él llegó a la casa con la cara, él era así como de su color, o tal vez un poco más claro, y tenía la cara como ennegrecida y los pómulos rojos. Y él le dijo a mi mamá cuando llegó, yo me sentía que venía volando, él venía caminando. Frente a la casa había un médico, le tomó la presión y la tenía disparada. Se la bajaron, todo ese tipo de cosas. El caso fue que mi papá después se cayó y se rompió la rodilla, hubo que operarlo, pero cada vez que lo iban a operar, se le disparaba la presión. Bueno, yo lo traje donde Guarocuya. Guarocuya lo hizo un interrogatorio, y me dijo Guarocuya, que en paz descanse, Altagracia, tu papá venía desde los 40 y pico de años, sufriendo de hipertensión, tiene el corazón grande. Era hipertenso y no lo sabía. Y él no sentía, no, porque ese es el problema. Bueno, él murió donde es rápido. No, fíjese bien, tal vez pudo evitarse si usted hubiera tenido padre por 10 o 20 años más, o sea. Así es. Ese fenómeno de usted esperar que le duela la cabeza, sí, de esperar que usted tenga visión borrosa, de esperar que usted tenga náuseas o vómitos. Esos son síntomas. Son síntomas, pero que eso dolor ya de cabeza, náusea, visión borrosa, esa mareíto, sensación, esos mareos que van y vienen, que dan un momentito y se van, eso puede ser parte de una crisis hipertensiva pequeña. Entonces, ponerle atención. Ah, no, yo estoy bien, yo estoy sano, yo no, a los médicos no me gusta, yo no. Entonces, no. Hoy día, si conocemos esos factores de riesgo que son evitables, ¿verdad? Oigan, ¿por qué no hacerlo? O sea, en términos de inteligencia, o sea, de usted saber que, óigame, porque no es vivir. Estar en una cama como un vegetal, eso no es vida. No. Eso llámele otra cosa. Es mejor que le dé. Sí, llámele otra cosa, pero eso no es vida. Es calidad de vida. Cerrati se llama, el argentino, sí, que tiene como 5 años en coma. Exacto. Ahora, de todas maneras, hay un caso aquí de una señora que cayó en coma y duró 13 años en coma y ella se sanó. Ella resucitó. No, realmente lo que pasa con ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? El cerebro, en un estado de coma, entra en su mínima actividad. O sea, tumba los breques. Está desconectado esa persona del entorno. Pero si esa persona tiene un estado de coma por un proceso infeccioso, por el mismo derrame cerebral que produce estado de coma, por situaciones que al paso del tiempo desaparecen, esa persona se levanta. ¿Qué pasó? ¿Dónde yo estaba? 5 años, 10 años. Hay un caso en Estados Unidos de 25 años. 25 años en estado de coma. La señora que despertó del coma a los 13 años tenía la memoria de cuando ella pasó. Exacto. Y mi hermana, fue un accidente, su hermana murió. Sí. Y tal cosa, o sea, la memoria como que se paró ahí. No, y de hecho, se paró, su cerebro, su corteza cerebral no estaba funcionando. Y estaba funcionando con los planos básicos del cerebro, que es la homeostasis básica, que es respiración, ventilación. Fíjese que hasta la función intestinal desaparece, o sea, o se disminuye a cero, ¿no? Sí. Entonces, innegablemente que esos estados de coma, antes se hablaba de milagros y cosas de eso. No, es simplemente, hoy sabemos que el cerebro entra en ese estado de invernación, ¿verdad? O sea, en su mínima expresión metabólica, y luego el paciente que no tiene lesión, que ha tenido una buena enfermería, porque necesita una enfermería, no necesita una enfermería de primera, o sea, porque ese paciente encamado, lo primero que hacen son escaras,
esas llagas en la piel que van. Ay, sí. Óigame, cuando usted viene a ver, yo fui a ver penosamente y le dije a la hija que yo no podía manejar un caso así, que no, que por favor buscar otro médico. Una hija de un señor pudiente, ¿eh? No estamos hablando de ese infeliz que no tiene dinero ni para maicena para ponerle atrás en la espalda. Esa señora muy acomodada, el papá tenía recursos. Dejaba a este señor, las enfermeras iban 2 veces a la semana. En ese interín ella ni le ponía la mano al papá. Le hace que este señor tenía una llaga. Imagínese usted una película de misterio que le pasan una sierra a una gente desde los cabellos hasta allá abajo. Una cosa. Yo en mi vida creía que eso podía existir. O sea, si yo no lo hubiera visto, no lo creo. ¿Y cómo? Ese señor era, el día entero. ¿Cómo no va a ser? Claro. Era una sola llaga. ¿Qué pasó ahí? Enfermería. Entonces, lógicamente que esos estados de coma, a los cuales muchas veces no se sale, los estados de coma en los derrames cerebrales son malos. Cuando se entra en un estado de coma por un derrame cerebral, le hace isquémico o hemorrágico, el pronóstico no es que sea siempre letal, pero estamos hablando de más de un 70% de mortalidad. Sí, el doctor hablaba de entre las cosas que decía, de la vida sedentaria. La vida sedentaria quiere decir que usted no se puede comer, acotarse un rato, sentarse a ver televisión. Los alemanes recomiendan 200 pasos después que usted come. Los norteamericanos lo subieron a 1000 pasos después que usted come, antes de acostarse. De manera que el ejercicio físico... Miren, la gente piensa que ejercicio físico es solo caminar. Caminar es lo ideal. Pero usted no puede caminar, ponga la salsa y fuese a bailar. En el invierno en Estados Unidos recomiendan bailar. Bailar salsa, ritmo latino, toda esa cosa que mantengan el movimiento del cuerpo. Ejercicio. O sea, y la ventaja del ejercicio que es bueno, bonito y barato. No cuesta nada. No tiene que ir a la farmacia a gastar dinero. Así es. Y tiene la ventaja de que si usted camina 1 hora diaria en la mañana, en la noche usted va a dormir más cómodo y mejor. ¿Por qué? Porque el ejercicio secreta una sustancia, las endorfinas, que usted conoce, que son sustancias que si los que hacen droga en el mundo la descubrieran, en un potecito así, ellos tuvieran la capacidad de inducir placer a miles de personas. O sea, fíjese bien que la cantidad de endorfinas es tan pequeña, pero tan gratificante, que 1 hora de caminata por la mañana, o de suma, ejercicio, lo que fuera, ejercicio, en la noche, esas personas que sufren de insomnio van donde mí. Yo le digo, ¿usted camina? No. Mire, antes de dar las pastillitas mágicas, ¿no? Porque hay pastillas que son mágicas, que lo ponen a dormir a usted, pero lógicamente a los 2 o 3 meses usted va a estar adicta a eso. Claro. Entonces, así, y su hígado se puede enfermar. Claro. La única medicina que no tiene efecto secundario es un vaso de agua pura, porque le han echado el cloro que usted señaló ahorita, o sea, las 15 gotas al botellón. Ahí sí es que, bueno, doctor, me están haciendo señas como un amén la 27. Es muy poco el tiempo para tratar los temas. Volvemos. Entonces usted recomienda ejercicio, tomarse la presión con frecuencia. Fumar, el alcohol, mantenerlo en estricto control. No es que eso no es se difícil haga. en lo dominicano. Pero hoy comienza la cuaresma. Los que toman ron, hagan una pausa de 40 días. Y su cuerpo se lo agradecerá y Dios también. ¿Verdad que sí, doctor? Totalmente de acuerdo. Me voy a incluir en el grupo. Por consejo de doña Altagracia. Sí, eso es bien. Mi papá no comía carne en los 40 días de... Para un argentino que yo veo ahí es difícil durar 40 días sin comer carne. No, pero ellos comen carne con carne. Sí, carne con carne. Pero mira, él se mantiene delgado y flaco. Los argentinos se mantienen bien, o sea, que parece que es bien. Sí, al margen del colesterol. Las proteínas puras son buenas. Pero las grasas. No, las grasas y los azúcares, esos son los azúcares. Esa harina famosa. Bueno, tenemos mucho tiempo que el doctor no venía al programa, porque yo no lo veía. Yo no veo el programa, señores. Me habían retirado los embajadores. Me alegró mucho que me tocara con él, porque cuántas cosas aprende uno. Leanlo los domingos en el periódico Hoy, que siempre trae trabajos interesantísimos. Gracias, doctor, por venir. Altagracita, para mí un honor, de verdad. Y yo creo que debemos hacer más trabajo sobre el cerebro. Sí. No, para mí, la máquina es el, ¿cómo dicen ustedes los ingenieros de sistemas? ¿El cerebro? El corazón, sí, el cerebro. El cerebro de la computadora perfecta, y es perfecta porque nos mantiene vivos.
y desafiantes. Así que quédense ahí, que venimos con el ingeniero Alfredo García a hablar de todo lo que usted debe saber cuando va a comprar una lacto. Regresamos. Elegido por los dominicanos por su garantía, por su calidad y gran sabor. Arroz Campos es lo mejor de la naturaleza, así que ya lo saben. Gracias, muchísimas gracias.